Así que damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, hermano, y Él es bueno y su fiel amor es para siempre. Tan es así que nos permite darle honra, darle gloria, bendecir su nombre, glorificarle. Y siempre es una bendición, hermanos, y un privilegio el poder estar reunidos y poder verlos, poder saludarlos. Y es bueno siempre a mí en lo particular, hermano, pues se me hace tarde el domingo para verlos, no para llegar, para verlos. Siempre están en nuestras oraciones y les extrañamos siempre en la semana, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por cada una de las vidas de ustedes, que el Señor siga fortaleciendo a su iglesia, que el Señor siga fortaleciendo a su pueblo. Y hermano, como bien lo sabe, estamos en la carta de Santiago y seguimos en nuestra serie, Si lo sabes, vívelo. Hoy domingo 22 de septiembre, hermanos, ya se fue el mes, ya deberíamos de estar preparando el pavo navideño casi a estas épocas, ¿verdad? Estarlo engordando y demás. Pero bueno, hermanos, seguimos en nuestra serie y este es el tema número 19, que lleva por título: La autenticidad de tu fe se mostrará por tu manera de hablar. La autenticidad de tu fe se mostrará por tu manera de hablar. Y algo, hermanos, que hemos visto en la carta a Santiago es que la intención de Santiago, hermanos, no es hablar de las grandes doctrinas, no es hablar de las grandes doctrinas de las Escrituras, porque él entiende que alguien más está hablando de ello, y en ese caso era el apóstol Pablo el que habla de esas grandes doctrinas. Sin embargo, hermanos, Santiago en lo que se enfoca o en lo que está interesado es más en la teología práctica, en la teología aplicada en nuestras vidas. De manera, hermanos, que podemos ver a Santiago como el teólogo de la vida diaria. Santiago usa una teología aplicada en nuestro diario vivir, y esa es la intención de la carta de Santiago, ¿sí? El teólogo que siempre va al grano, sin rodeos, el teólogo que siempre va al punto medular, va ahí donde está la llaga y aprieta para que nosotros podamos ser sanados y ser transformados. Entonces, el teólogo que nos va a decir las cosas de frente, pero siempre con el amor pastoral, ¿sí? Santiago, recuerde que era pastor en la iglesia de Jerusalén, y él escribe a los hermanos que habían sido dispersados, ya lo hemos dicho. Así que Santiago, hermanos, veía la discrepancia que estaba surgiendo en su tiempo, hermanos, entre la práctica y lo que se profesaba. Santiago estaba viendo esa discrepancia, y Santiago quiere, hermanos, que el cristiano que lo oyera, el cristiano que leyera su carta pudiera entender cómo se supone, hermanos, que debe lucir un cristiano genuino, cómo se supone que debe de lucir un cristiano auténtico. Y esa es la misma idea el día de hoy, hermanos, que a través de las líneas que vamos viendo de la carta de Santiago, tú y yo podamos darnos cuenta si somos cristianos genuinos o solo somos una imitación barata. La idea de Santiago es que tú y yo podamos darnos cuenta de eso. ¿Para qué? Para que aquellas cosas que no están siendo genuinas en nuestras vidas, Santiago no nos está hablando de condenarnos por algo que a lo mejor aún no está siendo perfeccionado en nuestras vidas, pero tan es así de su carta, hermanos, que lo que nos menciona y lo que nos ha venido enseñando a lo largo de estas semanas, de estos meses, hermanos, es que podamos pulir, podamos cuadrar aquellas cosas en nuestras vidas que no están siendo perfectamente genuinas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser genuinos cristianos. No seamos cristianos, de apariencia. No por el hecho de que vengamos a la iglesia nos llamemos cristianos, sino somos cristianos y nuestra responsabilidad es de estar aquí. Pero Santiago habla de esa manera. Y la semana pasada, hermanos, hablamos de esto y vimos que si tu fe es genuina o si tu fe era una fe que salva o era la fe que no salvaba,
¿sí? Recuerde que vimos que si esa fe era una fe que salva, bueno, eso se debería de notar en la transformación de nuestro hombre interior, ¿sí? Y esa nueva criatura debiera resultar en una obra que apunte, hermanos, a Cristo en obras de obediencia, que nos deje ver que nos deje ver que ciertamente y realmente, hermanos, le hemos entregado nuestro corazón a Dios. Recordemos que la fe verdadera, la fe salvadora va a ser la evidencia de ello, van a ser nuestras obras, y esas obras van a evidenciar, hermanos, si tu corazón ha sido rendido plena y completamente a Cristo o le hace falta aún más. Si solamente estamos rindiendo parte de nuestro corazón a Cristo, porque a lo mejor en esa otra parte estamos batallando en nuestro diario vivir. Sin embargo, Dios quiere ir perfeccionándonos ¿a través de qué? A través de lo que estamos aprendiendo a lo largo de la carta de Santiago, hermanos, que ya vamos en el capítulo 3 y ya prácticamente es la mitad de la carta, ¿verdad? Entonces, hermanos, el objetivo de esto es que pudiéramos, hermanos, ser transformados, les decía, y que Santiago a través de todo esto da la pauta al iniciar el capítulo 3 para dar a conocer que él va a hablar de un tema diferente a lo que él ha venido hablando. Entonces, la fe, hermanos, esta nueva expresión de fe y de las obras que nosotros hemos dado evidencia, nos enseña, o eso que tú hablas, o eso que tú vives, va a dar evidencia, hermanos, del uso correcto de nuestro hablar. Y es aquí, hermanos, en el capítulo 3, donde vamos a ver las divisiones, dos divisiones que Santiago hace, en lo cual en la primera, hermanos, él va a hablar de lo que pudiéramos llamar la ética del habla, o lo pudiéramos llamar como el problema de la lengua, y que de hecho habla el título de esa forma ahí en las Escrituras, y comienza por quienes se consideran como maestros en la iglesia, y sin duda alguna, hermanos, no está escribiendo para quienes han recibido ese don de ser maestros dentro de la iglesia, sino Santiago le va a hablar a aquellos que, hermanos, están queriéndose autodenominar maestros dentro de la iglesia. Y hermanos, vamos a Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12, vamos a estar leyendo. Ya que a estos hermanos, ¿verdad?, que son maestros, pues han sido llamados a eso, son instrumentos para el ministerio, como lo dice Efesios 4:11, ¿sí?, haciendo esa observación, y han sido llamados o capacitados para hacerlo. Por eso es que Santiago no habla de esa manera en lo que vamos a leer, sino se dirige a quienes se hacen ellos mismos maestros dentro de la iglesia. Vamos al capítulo 3 de Santiago, versículos del 1 al 12, dice así: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mientras también las naves, es decir, los barcos, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Porque, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso, de nuestra vida, porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua.
es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Versículo 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma apertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias por este tiempo de la exposición de tu palabra, Señor. Que, Padre, tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que sea cortante, como dice la misma Escritura, como espada de dos filos, para que pueda discernir lo que hay en nuestros corazones y poder seguir siendo transformados, para que pueda ser removido aquello, Señor, que aún necesita ser quitado de ahí, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra haga el efecto en cada uno de nuestros corazones, a modo de que nuestras vidas puedan glorificar más tu nombre, a modo de que nuestras vidas, Señor, puedan exaltar tu nombre, a modo de que nuestras vidas puedan dar evidencia de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y de que tu Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas. Señor, ayuda al predicador, que no sean sus palabras sino las tuyas, que sea la dirección de tu Espíritu Santo, y que Padre eterno sea Él enseñándonos en este día, Dios. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces, hermanos, nosotros usamos la lengua para el bien y para el mal. Y Santiago está consciente del poder de la lengua que ésta tiene para destruir o para construir, hermanos. Entonces, pudiéramos decir, hermanos, que la lengua es una espada de dos filos o de doble filo, en la cual da evidencia nuestro hablar. Si mi fe es auténtica y, hermanos, muestra si mi corazón está siendo transformado por la palabra de Dios. La lengua, hermanos, da evidencia de esto. Por eso es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque da evidencia si nuestra fe es auténtica y si nuestro corazón, hermanos, está siendo transformado por la palabra de Dios o no lo está haciendo. ¿Sí? Al inicio de la carta, hermanos, Santiago usa la frase hermanos míos, y esta frase, hermanos, ya hemos dicho en repetidas ocasiones qué es lo que significa. Es se identifica con el lector, se identifica con eso, ¿verdad? Pero Santiago, hermanos, inicia de una forma que da la impresión, en el versículo 1, que da la impresión de que él va a hablar de un tema distinto al que verdaderamente él va a abordar en estos pasajes. Vamos al versículo 1 de Santiago. Versículo 1. Dice así: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y el hecho de que Santiago comience de esta manera, hermanos, es para ayudarnos a entender que la palabra necesita, hermanos, ser entendida y luego ser enseñada. Lo que Santiago está haciendo es, primero, que tú y yo podamos entender que la palabra necesita ser entendida y después ser enseñada, porque tú no puedes enseñar algo que tú no entiendes. Es una realidad. Si tú me dices a mí, oye, ¿me puedes enseñar, se me fue la palabra, se me fue, pero se los debo después. Tú me puedes enseñar de mecánica, no era lo que buscaba. Tú me puedes enseñar de mecánica. Pues yo te puedo decir que sí, hermano, pero cuando ya estemos ahí en el asunto de arreglar el carro, pues tú vas a ver que no sé de mecánica. Hermanos, por eso es que la palabra primero tenemos que entenderla para después poderla enseñar, ¿sí? Para que aquellos hermanos que han sido llamados a ser maestros, pero eso que han sido llamados a ser maestros, Él les hace una advertencia. Santiago les hace una advertencia a todos aquellos que han sido llamados a ser maestros. Eso incluye maestros de escuela dominical, maestros en un grupo pequeño, el pastor, incluye al líder, ¿sí?
Y Santiago les da una advertencia, y es como si Santiago dijera, hermanos, si vas a ser maestro, asegúrate que tienes la madurez y la humildad para hacerlo. Asegúrate que entiendes la responsabilidad, no solamente entiendes la palabra, sino la responsabilidad de lo que es ser un maestro. ¿Y por qué Santiago, hermanos, dice esto? Porque él sabe, hermanos, que todos aquellos que desean ser maestros en su corazón serán juzgados por un estándar más alto. Si tú y yo queremos ser maestros, y si tú tienes el llamado a ser maestro, el don de ser maestro, tenemos que entender y recordar que nosotros vamos a ser juzgados por un estándar mayor a la congregación, porque tú tienes una doble responsabilidad, ¿sí? Y la razón es que cuando tú tropiezas con tu enseñanza y tu mala actitud, tú haces tropezar a tus discípulos, aquellos a los cuales tú enseñas. Es decir, que si tú y yo no hacemos las cosas correctas y enseñamos algo que no está correcto o bien trazado dentro de las Escrituras, no quiere decir que no vayamos a tener errores, es una realidad, sí lo podemos tener, pero que no es nuestra forma de enseñar, que no es nuestra manera, sino es a la manera de lo que la Biblia nos deja ver a la luz. Por eso es que el maestro, el que es llamado a ser maestro, tiene que tener también la capacidad de ser disciplinado en el estudio. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros tropezamos en la enseñanza y tropezamos no solamente en la enseñanza, sino en nuestra mala actitud, nosotros podemos hacer tropezar a aquellos que nos escuchan. Tú puedes traerles grandes beneficios a aquellos que te escuchan, pero hermanos, también podemos traerle grandes consecuencias a aquellos que nos oyen. Y Santiago dice esto porque lo único que hace el maestro al estar ejercitando, hermanos, su llamado es hablar. Tú no puedes comunicar algo si el maestro al momento de estar comunicando algo, él está hablando. Y es de eso, hermanos, que Santiago quiere hablarnos, ya que esto no es únicamente para los que enseñan, sino para todos los que somos cristianos, hermano. Porque usted puede decir, bueno, pues yo ya me salvé, ¿verdad? Yo no soy maestro en la escuela, ni siquiera en los niños, ni siquiera en mi trabajo soy maestro. Sin embargo, hermanos, lo que hablamos, tú siempre vas a estar enseñando. El padre no es, a lo mejor tú como papá no eres maestro dentro de la iglesia, pero si eres papá, si eres maestro dentro de tu hogar. Porque tú tienes que enseñarle a los hijos a cómo conducirse en esta vida. La mamá es maestra dentro de su familia, porque tiene que enseñarle cómo debe comportarse una hija cristiana, porque tiene que enseñarle en cómo hacer tortillas, ¿verdad? Cómo hacer una buena sopa. Es maestra, con qué actitud de enseñar, con qué actitud estamos haciendo lo que hacemos. Hermano, y tú y yo todo el tiempo somos líderes porque lideramos nuestra familia, ¿sí? Entonces, en específico al maestro, hermanos, es lo que Santiago viene hablando. Y esto, hermanos, es de poder ponerle atención. ¿Por qué? Porque cuando hay una enseñanza, cuando tú estás enseñando y tú tropiezas, simplemente haces tropezar a muchos, pero cuando tú estás enseñando y tú tropiezas en tu vida, en tu diario vivir, en algún área de tu vida, hermano, haces tropezar a muchos más. Por eso es que Santiago le dice, va a ser más grave, porque tu estándar por lo cual tú vas a ser juzgado es mayor al de la congregación. Porque nos guste o no, los que enseñamos tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en palabra, en conducta y en nuestra forma de pensar, que tiene que ser una forma de pensar bíblica. Entonces, hermano, no quiere decir que a pesar de eso no puedas cometer errores. Sí se puede, pero no estamos justificándonos. Simplemente estamos queriendo parecernos más a Cristo cada día. Entonces, bajo este contexto, hermanos, vemos lo que Proverbios nos dice. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19.
Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19 dice así en la primera parte, dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. En las muchas palabras la transgresión es inevitable. Imagínate, hermano, el peligro que nosotros tenemos como pastores, como maestros, cuando nos pasamos la vida enseñando, predicando, aconsejando. El autor de Proverbios, hermanos, dice que en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Y esto es grave, ¿por qué? Porque, como decía hace un momento, con mis palabras yo puedo fortalecer tu vida, pero también con mis palabras yo puedo debilitar tu vida, yo puedo desviar tu vida, yo puedo liderarte a ser descarriado del camino y con mi ejemplo, peor todavía. Por eso es la responsabilidad que se tiene, y es lo que está hablando Santiago. Es por ello, por lo que la advertencia de Santiago es válida, hermanos, y es válida especialmente para los maestros. Es válida porque el maestro tiene esa responsabilidad. No debe olvidarse el contexto de la iglesia primitiva, y es ahí donde Santiago está haciendo referencia a esto, porque él entiende cómo era la iglesia primitiva, especialmente en las congregaciones del mundo judío, hermanos, donde la influencia de las formas y de las tradiciones propias de los judíos habían influido notoriamente ¿en qué? En las congregaciones establecidas en Palestina. Y esto porque, especialmente, hermanos, porque por el nombre que se otorgaba a los maestros en ese entonces, y especialmente, ¿verdad?, allí en Jerusalén, que en gran medida se regía en un mundo propio de las sinagogas, hermano. Una de las influencias, hermanos, tenía que ver con los maestros, ¿sí? El título ambicionado por muchos se debía a que aquellos iban a tener prestigio. Cuando querían esa posición, es por el prestigio que se gozaba entre el pueblo, ¿sí? Es por ese prestigio. Los maestros religiosos en Israel, de los días del nacimiento de la iglesia, hermanos, tenían la recomendación o el reconocimiento, mejor dicho, de ser personas sabias, y eran colmados de honores. Y a quien no le gustaba que lo alabaran, que le dijeran, wow, tus enseñanzas, wow, cuánto conocimiento tienes de la palabra de Dios. Y esta razón, hermanos, es la razón por la que muchos que no habían recibido el don del Espíritu, ni tenían la capacidad, hermanos, para la enseñanza de la palabra, querían constituirse como maestros en la congregación. ¿Por qué? Por el reconocimiento, por los aplausos, por los honores, por lo que conllevaba. Tal era la influencia ejercida, hermanos, por algunos que se presentaban como enviados de Santiago, pretendiendo, hermanos, reducir la libertad y comunión de los cristianos procedentes del judaísmo y de los convertidos del mundo gentil, según Gálatas 2:15. Esos maestros, hermanos, enseñaban algo que ellos no vivían. Por eso es que como maestro, hermano, como pastores, como líderes, tenemos que vivir lo que predicamos. De hecho, es una regla que te dicen en el ministerio, en el instituto. Una de las reglas del pastor es que debe vivir lo que predica, que debe de creer lo que predica, porque uno se la puede pasar predicando aquí y no creer ni siquiera lo que está diciendo. Uno se lo puede pasar predicando aquí o enseñando y no vivir lo que uno está hablando, porque es bien fácil hablar, pero es bien difícil hacer. Y todos tenemos que esforzarnos por ello. Todos, no importando qué categoría tengamos, por así llamarlo, dentro de la iglesia o dentro del mundo evangélico, todos tenemos que esforzarnos por vivir lo que estamos enseñando. Y algo de esto, hermanos, le dice Pablo a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo de 3 al 7, dice así: tal como te rogué al salir por Macedonia,
que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñan doctrina, algunos que no enseñan doctrinas extrañas. No sé si estoy bien o estoy mal. Ni prestan atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Versículo 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. El versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Y es una de las cosas y de las cualidades que alguien que va a enseñar debe de tener. Debe tener un corazón puro, debe tener una buena conciencia y debe tener una fe sincera en lo que está haciendo. Y cuando hablamos de maestros, hermanos, no simplemente nos referimos a aquellos que tenemos el oficio de pastores, sino también a todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, como decía yo hace un rato. Es una responsabilidad y también es un gran peligro hacer eso. Ahora, el maestro necesita saber, hermano, qué hablar. El maestro necesita saber cuándo hablar, qué no hablar y cómo hablarlo. Porque no solamente es enseñarlo. ¿Por qué? Porque puede ser dañino si no tenemos el cuidado, si no tenemos ese cuidado cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. Y a veces para mí pudiera ser muy simple y a lo mejor para mí no pudiera ser tan gravoso o tan ofensivo, pero para otros sí. Es por eso que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y cómo lo hablamos. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 44 al 45. Y vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseñó referente a esto. Y Jesús nos enseña que no es tan difícil entender la razón por la cual no se nos dificulta a ti y a mí el control de la lengua. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 6, versículos 44 y 45 dice, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Proverbios 10:19, en su segunda parte, dice que, pero el que refrena sus labios es prudente. Y es por eso que Jesús da este ejemplo de los frutos, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y escucha esto, hermano, si nosotros tratamos de controlar la lengua sin cambiar el corazón, vamos a continuar tropezando de una manera severa. Si tú y yo tratamos de controlar la lengua sin cambiar el corazón, vamos a continuar tropezando de una manera severa. Nuestro corazón, hermano, primero tiene que ser transformado para que entonces nuestra lengua pueda ser domada. Hermano, porque ¿quién en el mundo que está alejado de las verdades del Evangelio, que no ha sido redimido por Cristo, le importa controlar su lengua? A nadie. Y no estoy hablando que no te topes con personas que puedan tener una educación en su hablar. Pero hermano, hazlos enojar y vas a ver cómo habla. Hermanos, mete la expresión y vas a ver cómo habla su corazón. Hermano, entonces, por el contrario, cuando cultivamos un corazón piadoso, sujeto a la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, es como nosotros podemos controlar nuestra lengua. El fruto natural de una vida de santidad llevada delante de Dios. Solamente es hasta ahí, hermanos, cuando tú y yo podemos, hermano,
Es hasta ahí donde tú y yo podemos controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque el control de la lengua, hermanos, la vamos a sujetar porque lo que queremos hacer o lo que queremos hablar es algo que agrade a Dios. ¿Cierto o no? David, hermanos, escribió la relación que existe entre la lengua, los labios y el corazón. Vamos a Salmos 14, capítulo 14, versículos del 3 al 4. Salmos capítulo 14, versículos 3 y 4. David decía de la siguiente manera: Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se hinche a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Y David está haciendo esa relación entre el cuidado que tenemos que existe de tener de la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso David le decía: Señor, pon guarda en mi boca. Ayúdame a que cuando no tengo que decir algo, no lo diga, Señor. Ayúdame a hablar cuando tengo que hablar y ayúdame a callarme cuando me tengo que callar. Y hermano, lo común y lo cotidiano es que callamos cuando debemos de hablar y hablamos cuando no debemos de hablar. Y por eso David dice: ponle guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. ¿Para qué? Para que no hable cosas que no debo de hablar. No dejes que mi corazón se hinche a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de las consecuencias de mi palabra, de mis palabras. En pocas palabras dice eso David. Y Santiago dice que el cristiano verdadero, hermanos, busca parecerse más a Cristo todo el tiempo y se preocupa cuando no lo está logrando. Tu preocupación y mi preocupación, hermanos, debe ser el parecernos más a Cristo todos los días. Y eso se va a dar evidencia a través de ¿qué? De mi forma de hablar. Porque aquí en la iglesia podemos hablar de una forma, pero ¿qué tal cuando estamos con los amigos? ¿Qué tal cuando estamos en la oficina? ¿Qué tal cuando estamos en el mercado? ¿Qué tal cuando ya estamos ahí en el mercado y que el de la carnicería dice: ¿qué va a llevar, güerita? ¿Verdad? O el joven, ¿qué va a llevar? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo cambia nuestro tono de hablar? ¿Cómo cambian nuestros pensamientos? ¿Cómo mueve eso el corazón? Y entonces cambiamos el tono del hablar. Y entonces eso va a identificarme si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Ahora, ¿por qué se nos dificulta, hermanos, controlar la lengua? ¿Por qué cree que se nos dificulte controlar la lengua? ¿O a quién no le cuesta trabajo controlar la lengua aquí? Yo creo que a todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es Dios quien nos ayuda a poderlo hacer. Si no, imagínese, cuando me hagan enojar, ¿verdad? Bueno, una de las razones o por qué se nos dificulta es por una simple y sencilla razón. Y esa razón, hermanos, es que la hemos dejado bajo el señorío de nuestra naturaleza caída. No la podemos controlar porque, hermano, le estamos dando la autoridad a nuestra naturaleza caída, que sea quien gobierne. Y terminamos hablando cosas incorrectas, terminamos hablando cosas ofensivas, terminamos usando un lenguaje vulgar y grosero, terminamos, hermanos, haciendo cosas inapropiadas, cosas impuras. Y sin embargo, hermanos, lo que tú y yo necesitamos, si estamos actuando de esta manera, es la llenura del Espíritu en nuestras vidas, del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que Él cambia el corazón cambia mis pensamientos, y mis pensamientos cambian la forma en la que yo hablo y la forma en la que yo vivo. Si dejo que el Espíritu Santo llene mi vida, Él va a cambiar mi corazón. Y cuando yo tengo un corazón transformado y cambiado, entonces van a cambiar mis pensamientos. Y cuando mis pensamientos cambien, entonces va a cambiar mi manera de hablar y mi manera de conducir. Pero si eso no es transformado, hermanos, seguiremos haciendo lo mismo.
Pero para esto, hermanos, no debo de tener un corazón duro si quiero ser transformado por Dios, transformado por el Espíritu Santo. Un corazón de piedra, ya que si lo tengo, hermanos, lo primero que va a hacer Dios antes de cambiar mi lengua, antes de poder ayudarme a sujetar mi lengua, es que va a quebrantar mi corazón, lo va a hacer añicos para que podamos tener un corazón de carne, moldeable, enseñable y humilde. Dios lo va a hacer primero de esa manera. Versículo 2, porque todos fallamos de muchas maneras, en Santiago 3, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguno no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, es decir, seríamos maduros, ¿sí? Capaces de controlarnos en todo sentido. Dice las otras versiones, si tú tienes la capacidad de refrenar tu lengua, tienes la capacidad de refrenar todo tu cuerpo. Pero hermanos, si no tenemos esa capacidad de refrenar nuestra lengua, no vamos a tener la capacidad seguramente de refrenar todo nuestro cuerpo. Y cuando habla de todo nuestro cuerpo, habla de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Pero el pecado, hermanos, que aún mora en nosotros, es que con el cual tenemos que luchar todos los días, es imposible que podamos permanecer sin fallar toda la vida. Como dice ahí, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos o seríamos maduros, capaces de controlarnos en todo sentido. Pero por ese pecado que mora en nuestras vidas aún, hermanos, es que no lo vamos a poder hacer toda la vida. Pero, hermanos, eso no tiene que ser excusa como para decir, bueno, ya la regué y el pastor dijo que no lo iba a lograr toda la vida. No, hermanos, tenemos que vivir una vida esforzada en poder llegar al objetivo que Santiago nos está mostrando aquí. Esto quiere decir, hermanos, que estoy excusado cuando mi lengua habla inapropiadamente. No, hermanos. Esto quiere decir que no debo de bajar la guardia ni ceder ante lo que muchas veces la lengua quiere hablar en un momento de ira. Yo no tengo que bajar la guardia en un momento que estoy airado y que la lengua quiere soltarse, hermano. Porque cuando tú estás airado, no creo que digas, ay, Dios te bendiga, que el Señor haga la obra en ti, que Dios te ayude en aquello que me estás ofendiendo y aquello que me estás diciendo que me está poniendo de malas. Yo creo que tú y yo no actuamos de esa manera que debería de ser nuestro actuar. Pero tenemos que seguir esforzándonos y no bajar la guardia en un momento, hermanos, cuando estoy resentido con alguien, que no lo puedo ver ni en pintura. Y que muchas veces digo, yo no voy a la iglesia porque va fulano de tal. Hermano, si no puedes entrar a la iglesia con fulano de tal, no vas a poder entrar al cielo tampoco. No vas a poder entrar al cielo. No bajemos la guardia en un momento en el cual, hermano, estoy sintiendo envidia o celos de algo, de alguien. En un momento en el cual estoy siendo enjuiciado injustamente, o están siendo injustos conmigo. En momentos en los cuales estoy sintiendo, hermano, o siendo atraído por alguna tentación o por la codicia o la avaricia de algo. No debemos de bajar la guardia en eso, hermano. Y escucha esto: de lo que se llena mi mente, hace palpitar y despertar mis emociones. De lo que se llena mi mente, hace palpitar y despertar mis emociones. Es por eso, hermanos, que no podemos bajar la guardia cuando estamos siendo atraídos o tentados en alguna área de nuestras vidas. La Biblia dice que cuando estás enojado con tu esposa o con tu esposo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Antes de que te vayas a la cama a dormir, tienes que arreglar el problema con él o con ella. Eso es lo que dice la Escritura. Pero para ello tengo que tener mansedumbre en mi corazón. Tengo que tener un corazón piadoso. Y voy a ir a solucionar las cosas, no empeorarlas.
Si no, mejor se termina durmiendo en el sofá, ¿verdad? Entonces, hermanos, Santiago dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y hermano, lo que debemos de hacer es analizar lo que tú hablas y cómo lo hablas y por qué lo hablas. Y cuando tú y yo analizamos eso, hermano, vamos a descubrir que estamos llenos, vamos a descubrir de lo que está llena nuestra mente, de qué está lleno nuestro corazón. Cuando tú y yo analizamos lo que hablamos, cómo lo hablamos y por qué lo hablamos, hermano, lo único que vamos a descubrir, y que siempre es bueno hacer esa autoexaminación en nuestras vidas, es para saber cómo estoy al día de hoy, de qué estoy lleno, de qué está lleno mi corazón, porque de eso que esté lleno mi corazón, como decía hace un momento, eso va a hacer palpitar y despertar mis emociones. Pero sobre todo, hermano, debemos de esforzarnos. ¿Por qué? Por refrenar nuestra lengua. Y hasta el versículo 2 vamos a enseñar el día de hoy, porque lo que viene es interesante y quiero ponerle un poco más de atención a eso. Pero hermanos, tú y yo tenemos que esforzarnos por domar nuestra lengua, hermanos, porque por esa lengua que tenemos, muchas veces nuestro cónyuge es lastimado, es herido. Por esa lengua que tenemos, hermanos, nuestros hijos son heridos. Nuestros hijos toman caminos que no debieran tomar porque se sienten lastimados por papá o por mamá. Pero también los papás muchas veces son heridos con lo que hay en el corazón de los hijos. Es por ello que Santiago dice, tienes que refrenar tu lengua. Tienes que ser prudente en lo que dices. Tienes que tener la madurez de quedarte callado cuando te tienes que quedar callado. Y cuando tienes que hablar con prudencia, dice Pedro. No es que cuando me toque hablar voy a hablar a lo loco. Cuando me toque hablar tengo que hacerlo con prudencia, con respeto. ¿De qué habla del dominio de mi lengua, hermano? Porque si hacemos una encuesta mayormente en los matrimonios, de cuántas esposas han sido lastimadas por sus esposos, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Y viceversa, hermano. También cuántos esposos han sido heridos, cuántos esposos sienten menospreciados por lo que la esposa dice y por cómo la esposa habla. Y es algo recíproco, hermanos, pero sin embargo, como hijos de Dios tenemos que procurar que de esta fuente, que es tu corazón, hermano, solamente salga agua dulce, no aguas amargas. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde. Agradecemos tu palabra, agradecemos el que tú nos das la bendición de escuchar esto, Señor, porque sin duda alguna, Señor, es algo que nuestro corazón necesita, en lo cual nuestro corazón tiene que ser moldeado, en el cual nuestro corazón tiene que ser instruido. Y Padre eterno, ayúdanos a que podamos ser prudentes en el uso de nuestra lengua, Señor. Como dice tu misma Escritura, que lo que hablemos sea sazonado con sal, Señor, a modo de que sea agradable para aquellos que la escuchan, Señor, nuestras palabras. Y que, Padre eterno, podamos ser de un solo ánimo. Como dice Santiago, ¿a poco de una misma fuente pueden salir aguas dulces y aguas amargas? No se puede, Señor. Ayúdanos a que podamos conducirnos de manera adecuada en nuestro diario vivir, que nuestra lengua pueda dar evidencia de la fe genuina que tenemos y de la transformación que tu misma palabra ha hecho en nuestros corazones. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra y atesorarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Denle un aplauso a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios lo permite nos vemos el próximo domingo con la ayuda de